Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Vamos a ir viéndolo, vamos a ir estudiándolo, vamos a verlo de alguna forma figurativa, simbólica en nuestra vida. Y el título de esta predicación es ¿árbol o leña? Si en esta tarde yo les hiciera una pregunta a ustedes y yo les preguntara, ¿qué les gustaría hacer? ¿Árbol o leña? ¿Tú qué me responderías? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Árbol o leña? Árbol. ¿Por qué árbol? Bueno, ¿por qué no quiero ser leña? Porque la leña solo se usa una sola vez, se convierte en ceniza. La leña viene de un árbol caído. La leña es lo que queda de un árbol que ha sido derribado. La leña es algo que no conviene ser. En cambio, el árbol es firme, es estable, siempre ofrece sombra, da fruto, da semillas para que otros crezcan. Y los árboles son símbolos de solidez y de confianza. Por eso era mi pregunta, ¿qué tú quisieras ser, árbol o leña? Pero déjame decirte que muchas veces como cristianos no nos damos cuenta o estamos viviendo como leña, y ahorita lo vamos a ir viendo a través de lo que del desarrollo de este pasaje. Y es algo que debemos de tener cuidado y debemos de entender que a veces nosotros, el enemigo quiere siempre derribarnos, el enemigo siempre quiere atacarnos, el enemigo, Satanás utiliza personas, escúchame bien, a personas como hachas para desánimo, como hachas para la crítica, como hachas de propuestas tentadoras para sacarnos del camino, como hachas de palabras hirientes, de menosprecio. Satanás quiera derribarnos y convertirnos en leña a través de estas cosas, y yendo esta responsabilidad, el querer o no querer. Por eso nosotros debemos estar prestos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué quieres ser, árbol o leña? ¿Quieres ser un árbol que dé fruto y que todo prospere para la gloria de Dios? Bueno, vamos a ver cómo podemos ser ese árbol que da fruto y prospera. Dice, nos ponemos sobre nuestros pies, vamos a leer el Salmo capítulo 1 del versículo 1 al versículo 3. Vamos a tratarlo de leer todos juntos, son 3 versículos, tratando de respetar comas, puntos y leerlo pausadamente para que sea entendible. Dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, y vuelvo a repetir, todo lo que hace, amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esa tarde, Señor. Gracias te doy porque tú tienes un propósito definido para nosotros, para cada uno de nosotros como hijos tuyos. Señor, danos discernimiento, entendimiento, revelación de tu palabra para que nosotros podamos discernir tu voz a través de esta predicación, Señor. Que nos ayude a crecer, que nos ayude a estar firmes, plantados, Señor. Que podamos soportar todas las acechanzas del enemigo, Señor. Porque ese enemigo viene a querer desanimar, a querer arrancar, a herirnos, a menospreciarnos. Pero, Señor, sabemos que si estamos firmes en ti, Señor, echando nuestras raíces profundas en esa roca, Señor, nada de lo que venga nos va a apartar de ti, ni nada de lo que venga nos arrancará de ti, mi Señor. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, aquellos que no han podido venir o vienen en camino, apresura sus pasos, y bendice a los que no pudieron venir por las diferentes razones, Señor. Sé tú con los que estamos y habla al corazón. Quita todo aquello que nos distraiga de tu palabra y que tu palabra dé fruto, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ocupa ese lugar, mis hermanos. ¿Cómo podemos ser árboles plantados? Que demos fruto y prosperemos para la gloria de nuestro Dios, y no leña. ¿Cómo podemos hacer? Debemos de cuidarnos, hermanos, de los malos consejeros. Dice el versículo 1, bienaventurado, o sea, este es dichoso, doblemente feliz, algo más que feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuántas buenas personas, buenos padres,
buenas madres, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenas hijas, hoy están literalmente hechos leña, derribados, caídos, por haber obedecido un mal consejo. Un consejo que Dios no ha dado, por no haber escuchado la palabra de Dios. ¿Cuántos hogares no hay así? ¿Cuántas familias no vemos así? Por eso debemos de cuidarnos de muchas veces de esos consejeros nuestros, de aquellas personas en quien a veces confiamos, porque a veces las personas que confiamos no nos dan un buen consejo. Bueno, ellos quieren darnos un buen consejo, pero no es el consejo que más conviene a nuestra vida. Y estos consejos a veces pueden hacer que nosotros, por escucharlos, por seguirlos, podamos caer, podamos ser podamos caer, mis hermanos, podamos estar ahí tirados, ¿sí? Fíjate que a veces pensamos que un buen amigo de nosotros, que una buena persona nos puede dar un buen consejo, y puede ser que sí, pero no siempre es así. Mira, vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Fíjate el consejo que le estaba dando aquí Pedro al Señor Jesús. Mateo 16, 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Jesús le está diciendo, yo voy a ir a Jerusalén y voy a padecer mucho, voy a sufrir, ¿sí?, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muertos. Le está diciendo Jesús, yo voy a morir y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó ¿a qué? A reconvenirle. ¿Pedro era un discípulo que amaba a Jesús? Sí. ¿Pedro era un discípulo que seguía a Jesús? Sí. ¿Pero qué decía Pedro? Pedro no discernía. Le empezó a decir, no, ¿cómo crees? No sucede eso contigo. ¿Por qué? No te dejes, tú tienes poder. ¿Cómo crees, Señor, que tú vas a morir? Pedro no había discernido y Pedro estaba dando un consejo a Jesús, supuestamente él, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te suceda eso te acontezca. Y muchas veces así son las personas que quieren darnos un buen consejo. Pero fíjate lo que dice Jesús, lo que le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Muchas veces, aunque nos quieran dar un consejo, nosotros debemos ir al consejo que nos da Dios, que es su palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces Satanás puede utilizar un consejo de alguien, de una persona, ¿para qué? Para hacernos tropezar. Lo que quiere Satanás es derribarnos, que nos apartemos, que no hagamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Pedro, amigo de Jesús y seguidor devoto de él, acababa de proclamar de una forma de verdad elocuente la identidad verdadera. Decía, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Acababa de decir eso, pero procuró protegerlo del sufrimiento que Jesús había profetizado. Pero si Jesús no hubiera muerto, no hubiera sufrido de esa manera, no hubiera muerto en esa cruz, te digo una cosa, tú y yo seguiríamos en nuestros delitos y pecados. No hubiera salvación. A veces Satanás utiliza aún a los que nos quieren y aman para hacernos tropezar, para derribarnos, para que caigamos, para hacernos leña, para hacernos trizas, cenizas, para que nos apartemos de las cosas de Dios. Y a veces quien lo hace son los más allegados y más cercanos a nosotros. A veces oímos cosas como, te aseguro que Dios no quiere que hagas frente a esto. Y te digo una cosa, con frecuencia nuestras tentaciones más difíciles vienen de parte de aquellos que dicen que nos quieren proteger de las dificultades. Muchas veces nosotros tenemos etapas de dolor, de sufrimiento, y lo primero que hacemos es clamar a Dios
y está bien para que desaparezcan. Y muchas veces no nos damos cuenta que lo que quiere Dios en gran parte es hacer un propósito en nuestras vidas y está utilizando ese medio, esa forma. Y el enemigo de nuestras almas cuchichea o nos dan consejos para tentarnos y decirnos, ¿sabes qué? Busca otro camino, Dios no te escucha, Dios no te da respuesta, busca otros caminos. Y nos vamos en busca de otros caminos, nos vamos en busca de una respuesta y decimos como Pedro, ¿no? O nos comentan como Pedro. Muchas veces pensamos que Dios no nos da respuesta, pero déjame decirte que Dios sí nos da respuesta. Y yo doy gracias a Dios por esta iglesia y doy gracias a Dios por el grupo de oración que viene, porque puedo puedo asegurar que Dios nos ha contestado muchas respuestas de las que le hemos pedido y muchos de ustedes son testigos. Pedíamos en esta semana por la vida de Evan que saliera bien de su operación y quiero preguntarle a su abuelita, ¿cómo salió Evan de la operación? Claro que sí, pero está bien. Qué bueno, dice, está un poco inflamadito porque lo operaron, pero está bien. Nuestra hermana Liz tuvo a su bebé, están bien. Y así como ellos, muchos están bien. Entonces Dios siempre tiene cuidado de nosotros, pero a veces, de verdad pensamos que Dios no nos da respuesta y buscamos salidas y buscamos atajos para encontrar esas respuestas y es cuando nos desviamos del camino y es cuando nosotros caemos, de verdad. El enemigo hace leña de nosotros y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere arrancar nuestras raíces, hacernos leña. El Señor les pregunta, ¿el Señor sabía de que iba a pasar adversidades? Y la respuesta es sí. ¿Que iba a pasar dolor? Y la respuesta es sí. ¿Que iba a ser muerto y crucificado? Y la respuesta es sí. Pero Él estaba firme en sus convicciones, Él estaba firme en lo que creía, porque conocía a su Padre, porque amaba a su Padre, porque sobre todo obedecía a su Padre. ¿Cuántos de nosotros obedecemos a nuestro Dios, a nuestro Padre? Señor, si es de ti, que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se sujetaba a la voluntad del Padre. ¿Y cuántos de nosotros nos sujetamos a la voluntad del Padre? Nosotros le oramos al Señor, le clamamos al Señor para que nos dé respuesta en algunas de las circunstancias que estamos pasando y en apariencia creemos que no hay respuesta y nos alejamos, nos desilusionamos, nos volvemos de verdad de una manera diferente a la que Dios quiere que seamos. El enemigo siempre va a querer dañarnos, tirarnos, derribarnos, hacernos leña. Y Dios quiere que seamos árboles plantados, firmes en las cosas del Señor. Debemos de tener temor de Dios. Hay caminos que no son agradables a nuestro Dios y no tenemos que caminar por ellos, hermano. Si queremos ser árboles plantados que no caen, debemos de caminar el camino que Dios establece. Dice que hay escarnecedores en la palabra de Dios. ¿Y quién es un escarnecedor? Alguien que se burla, alguien que se mofa de otro a fin de humillarlo y de ponerlo en ridículo. ¿Cuántas personas cristianas se sienten hechos leñas en su corazón por las palabras de esos escarnecedores, por esas personas que nos llaman o les llaman inútiles, por esas personas que los humillan, por esas personas que los menosprecian, que no reconocen a Dios, esas personas que los insultan, esas personas que te quieren hacer sentir mal y te dicen, para ser cristiano como tú, mejor no. Para actuar como tú actúas, mejor no busco a Dios. ¿Y tú qué haces? Te desanimas y dices, ¿será verdad, Señor, que yo te procuro buscar, pero no hay cambios en mí? Y te sientes caído, abatido, te sientes mal. Lo que no te das cuenta que el Señor está haciendo un proceso en tu vida. Vas creciendo,
poco a poco vas creciendo. Es como una semillita que tú plantas y al principio no la ves, pero vas teniendo cuidado de ella. Y entonces la semillita después da unas florecitas, empieza a dar una plantita, da un árbol. Es un proceso, es un tiempo, es un tiempo. A veces las personas, porque piensan que somos cristianos, ya no fallamos, ya no pecamos, y ese es un error. ¿Tenemos luchas contra el pecado? Sí. Caemos, pero el Señor nos levanta cuando le buscamos, cuando le pedimos perdón. Pero Satanás quiere vernos ahí como leña, y utiliza a las personas para que nos critiquen, para que nos humillen, inclusive dentro de la misma familia. Dentro de la misma familia. Debemos tener cuidado de Dios y no participemos de las obras de esas personas, hermano, no participemos, no hagamos caso de ellas, ¿sí? De esas personas que no le agradan a Dios, de esas personas que quieren humillar a los hijos de Dios. Pero el problema de muchos cristianos, ¿sabes cuál es? Es querer caminar con Dios y con el mundo al mismo tiempo. A veces nosotros no queremos ser capaces o no queremos dejar las cosas que el mundo ofrece. Queremos caminar con Dios, sí, pero no queremos dejar al mundo. Y podemos congregarnos, servir en la iglesia, pero no nos queremos alejar de nuestros malos caminos, de nuestras malas amistades, de nuestras malas obras. Yo conozco personas, de verdad, y te lo digo literal, personas que me han dicho, sí, yo sé que estoy mal, pero así vivo. Cristianas. ¿Cómo que tú sabes que estás mal, pero así ves? Sí, yo sé que estoy mal, pero yo así vivo, así me siento bien. Esas personas no quieren dejar sus malos caminos. Y esa es una de las cosas que nos pasa a veces a los cristianos. Sabemos, por ejemplo, que no tenemos que decir, no tenemos que expresarnos de una forma despectiva, grosera, y hay cristianos que tú los oyes en la calle, que hablan de una manera que no es digna de un hijo de Dios. No queremos dejar las cosas del mundo. Y en obras, en hacer cosas tampoco. Escuchamos el consejo de la palabra de Dios, pero también escuchamos el consejo del mundo, de lo que ofrece el mundo. Y no hay de verdad, no hay sopeso en esas cosas. Debemos que inclinarnos a las cosas de Dios. Debemos deleitarnos en su palabra y echar raíces. Mira lo que dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¡Wow! ¿En dónde está su delicia? En la palabra de Dios. ¿Sabes dónde está la delicia de muchos de nosotros? Y de verdad te lo digo. En las películas, en los cuentos, en las novelas. Y le hacemos más caso a lo que dice en una novela como respuesta que a lo que dice Dios. No nos deleitamos en la palabra de Dios. No nos deleitamos. Las personas que Dios bendice no se deleitan con nada que esté relacionado con el pecado, con el mundo. Se deleitan en la palabra de Dios. Es el amor y la obediencia a la palabra lo que va a traer bendición a nuestras vidas. Debemos deleitarnos, debemos de conocer, debemos de escuchar la palabra de Dios. ¿Con qué facilidad escuchamos muchas cosas, muchas cosas? Déjame preguntarte, para que digas, no, pastor, usted no está haciendo. Levante la mano, ¿quién ha oído, no ha oído? Bueno, más bien, ¿quién ha oído del caso de una muchacha que mataron o la encontraron muerta después de muchos días de fallecida? Levante su mano, ¿quién no ha escuchado de ese caso? ¿Quién ha escuchado de ese caso? En los diferentes medios. El 90%. Levante su mano con honestidad. ¿Quién ha leído el devocional, los salmos de esa semana? Wow. El 90% va a escuchar la noticia mala. Y el 3%
se deleita en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, ¿estoy mintiendo? Tenemos que ser sabios, discernir, escuchar la palabra de Dios. A mí me dicen y me critican cuando he comentado y me comentan de esto y me dicen, no, nuestras autoridades, no, está mal todo lo que hay, la corrupción, todo lo que se levanta contra las mujeres, no hay respeto, los feminicidios, y me hablan de tantas y tantas y tantas cosas. Y yo les digo, esto que pasó, te puedo casi asegurar que no hubiera pasado con una sola cosa. Me dicen, ¿cuál? Con que el papá le hubiera dicho, ¿no vas? O con que el papá le hubiera dicho, yo te llevo y yo te traigo. Pero no oyen consejos. Los jóvenes están desbordados, los jóvenes son más frágiles para que los hagan leña, sus raíces son menos profundas y el enemigo fácil los hace leña, fácil los derrumba, fácil los tira. De verdad los valores que se fomentan en la familia se están terminando. Esos consejos, yo no oigo a padres ahora decirle a sus hijos, no le hables de tú a esta persona mayor, háblele de usted. Esos consejos que le da el padre, la madre a los hijos, a las hijas. Podrán decirme lo que quieran, sí es cierto, la corrupción, los feminicidios y todo, pero entonces, ¿dónde están los padres para aconsejar? ¿Dónde están los padres para enseñarle la palabra de Dios? Para decirles del peligro que corren en este mundo. ¿Dónde estamos? Y aún así hay también una posibilidad de que pase algo, pero Dios nos guarda. ¿Dónde estamos nuestros padres? Yo recuerdo y bueno, espero que mis hijos no se molesten por lo que voy a decir, pero siendo hombres, yo les decía, ¿a qué hora regresan a la casa? Pero papá, somos hombres. ¿A qué hora regresan a la casa? Pero es que mira que eres hijo de familia y como hijo de familia, aquí hay normas y reglas y principios morales y espirituales. Cuando tú ya no pertenezcas, ya no seas hijo de familia, entonces podrás hacer lo que tú quieras. Y yo oraré para que te vaya bien, pero lo que tú quieras. Pero mientras tanto, no, tú te sujetas a las normas de este hogar, a los principios de este hogar, a las normas morales de este hogar. Pero en realidad, hermanos, en realidad, ahora nuestros jóvenes nos manipulan, nuestros jóvenes no obedecen. Llega un señor con un muchachito ahí al negocio donde estoy atendiéndonos y veo que le dice el muchachito, mira papá, esta pluma, y le enseña una pluma muy bonita y le dice, ¿quién te la dio? Y él dice, se la quité a un niño. Y yo me puse bien atento para escuchar la respuesta del papá. Y la respuesta del papá dijo, qué bueno hijo, porque a ti también te quitan cosas y una por otra, está bien. Y yo digo, wow. Pero este es el mundo, mis hermanos, en el que estamos. Yo digo, mi respuesta hubiera sido, ¿sabes qué? Vamos inmediatamente, pides una disculpa y va a haber un castigo para ti, porque tú debes aprender a caminar en bien, debes de tener buenos hábitos, debes de tener buenos principios. Los principios se están perdiendo, mis hermanos. El celular es bueno como herramienta, pero a la vez también es malo cuando no se usa como herramienta. Yo veo en su mayoría, y les digo por mis nietos también, no crean que no, yo veo en su mayoría de jóvenes, niños, mira, con celular. Yo me acuerdo de esos tiempos, y me estoy desviando un poquito, pero yo me acuerdo de esos tiempos en el cual jugábamos fútbol,
escondidillas, bolillo, valero, encantados, convivíamos, enarmoníamos, era una sociedad más sana, menos problemas. ¿Por qué? Porque había convivencia, porque había principios morales, porque había principios en casa. Todo eso se ha extraviado, pero ¿saben quién tiene la culpa? Nosotros padres, que no les hemos enseñado a nuestros hijos cómo deben de comportarse en la vida. Y si tú dices, es que yo no sé cómo enseñarles, pues por eso, deleítate en la palabra de Dios. Ahí vienen los consejos, en los proverbios, en los salmos que estamos leyendo, vienen los consejos para que tú puedas educar a tus hijos, a tus jóvenes, a las señoritas, a los jóvenes. Yo le decía, ayer venía con un señor que fuimos a hacer un trabajo. El señor no conoce de Dios y creo que no quiere nada con Dios. Y yo le decía, ¿cuántos hijos tienes? Me dice, tengo 2 hijos. Yo, qué bueno, qué bueno. Y tu esposa, no la he visto. Dice, no, es que yo me divorcié hace 10 años. No se dio la verdad, hice todos los medios por no divorciarme con ella, la amaba mucho, no se pudo, me divorcié, ahora ella está casada con otra persona y pues de modo me tengo que aguantar. Dice, pero por eso ahora llevo una buena relación y yo le digo a la persona con la que estoy que vamos a hacer lo posible por durar todo el tiempo que podamos. Y yo le digo una cosa, ¿sabes qué? Déjame decirte que lo que tú estás diciendo está mal y muy mal, muy mal. Dice, ¿por qué? Le digo, porque lo que debes de tú hacer es pedirle a Dios que te dé una mujer que sea tu ayuda idónea, que te ayude en los momentos difíciles, que te ayude a formarte, que tenga la misma visión, que salgan adelante, que te comprenda, que esté contigo en los momentos y que sea para siempre. Porque así como tú sufriste con tu primera esposa y a los otros 5 años vas a estar igual, le digo, no, tú pídele a Dios una mujer conforme al corazón de Dios para ti, porque nosotros lo que queremos, si yo te digo cómo la quieres, vas a decir güerita, delgadita, muy guapa, muy todo, pero a lo mejor no es la mujer que Dios quiere para ti. Pídele a Dios la mujer que quieres para ti y entonces Dios te va a dar la mujer que te va a ayudar a crecer en todos los ámbitos. Pero nosotros, y así es también con los hombres, pero nosotros no entendemos. Las mujeres quieren al más guapo, las mujeres quieren al que es más famoso en las escuelas. No. Padres, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, padres? ¿Y sabes qué? Siempre podemos iniciar, siempre hay un inicio. Si tú no lo has hecho, empieza a hacerlo, empieza a hablar en amor con tus hijos, exhórtalos. Pero yo empecé con esto, yo dije cuando empecé, con eso se hubiera evitado. Mira, hija, hay muchos feminicidios, hay muchos problemas, mucha corrupción, mucha criminalidad. Permíteme acompañarte. Que voy con mis amigos, ok, dime a qué horas voy por ti. Y se hubiera evitado el sufrimiento que tiene. Pero las malas amistades y los malos consejos que hicieron, cortaron la vida de esta mujer. Aún con las malas personas que hay en este mundo, cortaron con la vida de esta mujer, de esta señorita que apenas estaba viviendo. Por eso yo digo que tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Por qué debemos deleitarnos en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios va a controlar sus mentes. Y debido a que controla nuestras mentes, a que nos da guianza, dirección, entonces vamos a ser guiados por el Espíritu Santo y andar en el Espíritu. Y entonces nosotros vamos a ser obedientes a la palabra de Dios y vamos a caminar sobre los principios morales de la palabra de Dios y sobre los principios espirituales de la palabra de Dios. Ya no es lo que yo pienso, yo creo, sino que Dios dice para mi vida, para la vida de mis hijos. Yo veo aquí jovencitos, miren, me da mucho gusto porque en tiempos anteriores ya no había jovencitos en la iglesia y ya empiezan a llegar jovencitos y me da mucho gusto porque los jóvenes deben de aprender de las enseñanzas de los padres. No voy a ser
bueno, no voy a ni hacer mención de nombres porque no quiero meterme en política, pero hay un hombre que gobierna aquí en México que dice que los hombres deben de estar enterados de todo, de todo. ¿Para qué? Para que ellos tengan un amplio conocimiento y puedan tener un discernimiento y puedan ellos tomar decisiones sabias. Así es en la vida de Dios, tenemos que inculcarle a nuestros hijos el conocimiento de Dios para que ellos sean sabios y para que ellos puedan tomar decisiones sabias. Porque si no, el maligno está, pero dispuesto con su hacha para cortarnos, para arrancarnos de donde estamos cimentados y para destruirnos, para hacernos leña, para hacernos ceniza. Muchos de nosotros como cristianos nos gusta escuchar la palabra, venir a la iglesia, los sermones y todo, pero a veces de verdad es fácil entrar en desánimo, ser leña. A veces somos destruidos anímicamente, destruidos espiritualmente, destruidos fraternalmente, porque nuestras raíces no están firmes y sólidas. Tenemos que estar bien sólidos en las cosas de Dios. Y el devocional y la palabra de Dios nos van a ayudar a deleitarnos y a fortalecernos para eso. Yo recuerdo cuando estaba yo estudiando, o más bien preparando este mensaje, yo recuerdo la parábola del sembrador. Y no lo busque, solamente le voy a pedir a Eric que lo ponga, Mateo 13, del 20 al 23. Dice Mateo 13, 20 al 23, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero escucha bien subraya lo que te voy a decir, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué? La aflicción, los problemas, la adversidad o la persecución a causa de la palabra, luego tropieza, cae, es arrancado, hermano. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. ¡Wow! Si quieres ser un árbol plantado, que echas raíces, entonces no te muevas de la palabra de Dios. No te muevas de tu iglesia. No te muevas de buscar a Dios cada día en tu devocional. Cada día. Pero ¿qué pasa si te sientes, si tú estás deprimido, si tú estás destruido, derribado, si tú estás mal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te sientes como leña? Pastor, ¿y qué hago si yo me siento como leña? Yo me siento mal, deprimido, agobiado, caído. Yo de verdad vengo desanimado, yo me siento como leña. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer, pastor? Nehemías 10:34. Nehemías 10:34, porque a veces así nos sentimos, o a veces han pasado tantas cosas que nos desanimamos, queremos irnos para atrás, queremos de verdad ya no queremos caminar. Voy a pedirles que alguien lo lea, Nehemías 10:34. ¿Quién se puede poner sobre sus pies y darle lectura? Nehemías 10:34. ¿Quién se para? ¿Quién lo lee fuerte? Fuerte, Juan, por favor, que todos escuchen. Ahí déjale ir tanto. Amén. ¿Qué debes que hacer? ¿Qué debes que hacer cuando tú dices, yo la verdad me siento como leña? Yo no me siento como árbol plantado. ¿Sabes qué? Debes que presentarte delante de Dios. Debes que ir a su casa. Debes que presentarte delante de Él como ofrenda agradable y decirle, Señor, verdaderamente, ¿sabes qué? Yo soy leña, estoy deprimido, estoy agobiado, estoy derribado, estoy aquí, mira, vengo a ofrecerme como ofrenda agradable delante de ti, mi Señor. Haz conmigo lo que quieras. Te pido que me conviertas en ceniza, que me limpies, que me purifiques.
para que Él te pueda levantar de las cenizas para su gloria y para su honra. ¿Él lo puede hacer? Claro que sí. Mira, Isaías, un pasaje muy conocido, Isaías 61 del 1 al 3. Cuando tú dices, ¿qué hago? En verdad yo me siento así, o a lo mejor soy leña, no soy árbol. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues debes que ir a la casa de Dios y entregarle tu condición al Señor. Señor, yo me siento como leña. Yo no me siento estar bien plantado, porque yo me tambaleo, porque yo me caigo, porque las palabras me derriban, porque me humillan, porque me ofenden, por todo. Mira lo que dice Isaías 61 del 1 al 3. Y el Señor te limpia, el Señor es hermoso. Mira lo que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. 61 del 1 al 3. Y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Wow. Óleo de gozo en lugar de luto. Wow. Mantos de alegría en lugar de espíritu angustiado. Wow. Alegría en lugar de angustia. Y serán llamados, ¿qué? Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Serán como árboles plantados, no que tú te plantes, el Señor te va a plantar y el Señor te va a dar los nutrientes que tú necesitas para afirmarte en las cosas de Dios, pero entre más te nutras de Dios, pues más fortalecido vas a crecer. Si tú vas delante de Dios y les dices, Señor, aquí estoy, yo verdaderamente he sido leña, yo creo que he sido leña, pero aquí vengo delante de ti, aquí estoy delante de la congregación, delante de mis hermanos, y ¿sabes qué? Te entrego todo lo que traigo, Señor. Haz de mí lo que quieras, pero límpiame, Señor. Hazme un árbol de justicia, plantío de Jehová, para gloria tuya, mi Señor. Entonces Jehová lo hace. Jehová lo hace y te da esa nueva oportunidad para salir adelante. Y dice la palabra de Dios, fíjate cómo vas a hacer si haces eso. Versículo 3, Salmo 1:3. Salmo 1:3 dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Fíjate, es bien importante, que da su fruto en su tiempo. Ahorita voy a explicar por qué. Y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Algunas cosas, no, todo lo que hace, ¿qué va a hacer? Prosperará. El árbol plantado tiene raíces profundas y presenta fuerza, firmeza. Y eso viene a demostrar estabilidad y capacidad para resistir los huracanes de la vida. ¿No han visto esas palmeras en la playa? Cómo llegan unos huracanes que, wow, las mueven de lado a lado, pero no las arrancan. ¿Por qué? Porque sus raíces son muy profundas. Y así debemos ser nosotros. Aunque venga lo que venga, no nos mueve, no nos derriba, no nos hace leña. Aunque vengan las habladurías, los chismes, las contiendas, las aflicciones, las enfermedades, las necesidades, todo lo que venga, si nosotros estamos plantados, nada nos va a mover de ahí. Aunque volvamos colocados en nuestro lugar, todos así maltratados, pero nada nos va a mover de ahí. Esa estabilidad mental, esa estabilidad emocional, espiritual, frente a las situaciones que a veces nos pasa. Y ahí dice que muestra la idea de un crecimiento, el tiempo y el resistir. De la misma manera que ese árbol tiene un tiempo para crecer, para que brote su semilla, después sea un árbol frondoso, se necesita un tiempo para crecer. Nosotros necesitamos un tiempo para crecer en Dios y un tiempo para ser transformados. A veces decimos nosotros y creemos que pues no crecemos, no estamos dando fruto, pero Dios tiene tiempos exactos y precisos para nosotros. Dios tiene esos tiempos. No te desesperes. Si tú dices, pero es que yo estoy caminando y yo no veo nada en mi vida, no te desesperes. Tú sigue buscando a Dios.
Tú sigue esperando en Dios y Dios va a hacer la obra. No importa cuánto tiempo tengas con esa enfermedad, con esa aflicción, con esa deuda, no importa. Tú clama a Dios, clama a Dios. Mira, hermano, yo te lo digo. En mi familia hubo tiempos, no hace mucho, apenas hace poco, tiempos difíciles. Y lo que hicimos como familia fue clamarle a Dios. De día, de noche, y esperar en Dios. Y en algunas cosas pensamos que no nos iba, o llegamos a pensar que tal vez no quería el Señor, pero déjame decirte que Dios es fiel a su palabra, y todo lo que le pedimos, de verdad a mí hasta me siento mal porque pues yo me siento así como privilegiado por Dios. Todo lo que le pedimos, todo nos lo respondió el Señor, pero fue a su tiempo, fue a su tiempo. Y es necesario que usted también se dé su tiempo para crecer, se dé su tiempo para hacer las cosas, se dé su tiempo para madurar sus ideas, se dé su tiempo para que empiece a instruir a sus hijos, a sus hijas, se dé su tiempo para que usted empiece a manejar su matrimonio, no como usted cree o como su esposa cree, sino como lo que dice el Señor que debe de ser. Debemos esperar esos tiempos, pero en esa búsqueda. Un árbol junto al río tiene una fuente continua de agua y jamás se secará. ¿Por qué? Porque siempre está tomando lo que necesita, los nutrientes que necesita para crecer y fortalecerse. Él no le hace falta nada, siempre está tomando lo que necesita de esa agua, de esa tierra, esos nutrientes para fortalecerse. Y nosotros es lo mismo en nuestra vida cristiana. Nosotros nos tenemos que fortalecer con la palabra de Dios, tomar sus nutrientes, fortalecernos aún en la adversidad, aún en los problemas, fortalecernos, pero debemos examinarnos. Si nosotros carecemos o si nosotros tenemos mucha necesidad de cosas, entonces debemos de ponernos a pensar que probablemente no hemos sido plantados como esos árboles. Porque ese árbol que está bien plantado junto a aguas, ese árbol está absorbiendo los nutrientes y va creciendo y se va fortaleciendo y va echando raíces. Si nosotros buscamos a Dios, su palabra, y crecemos y echamos raíces en la palabra de Dios, yo te aseguro que vas a ser de grande bendición para ti, para tu familia, para los que están a tu alrededor. Y cuando vengan las aflicciones, las necesidades, los problemas, va a estar firme y Dios te va a ayudar a salir de ellos. Y esa es una verdad, mi hermano, es una verdad. Si estamos en necesidades, debemos de examinarnos y decirle: Señor, tengo muchas necesidades, ¿por qué? Y Dios te va a dar la respuesta por qué. Y el fruto que da, lo da a su tiempo, a su tiempo. No corramos, mi hermano, no corramos. Algunos se desaniman cuando empiezan a caminar como hombres justos y buscando a Dios y su fruto no es evidente y se desaniman, pero no, necesitan esperar a crecer, a que se dé ese fruto en su tiempo, en su tiempo. Ahora, mis hermanos, la leña es estéril y no produce leña. Pero déjame decirte una cosa, no hay árboles estériles en el huerto de Dios y su hoja no cae, no cae. Es algo hermoso, no hay árboles estériles en el huerto de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted es un árbol que no es estéril. Lo único que le falta es fortalecerse con los nutrientes que usted necesita, y esos nutrientes son la palabra de Dios, esos nutrientes son el tener comunión con Dios, esos nutrientes son el congregarse en la iglesia con Dios, esos nutrientes son orar, leer devocional, buscar la presencia de Dios, fortalecernos para que cuando vengan las situaciones difíciles, Dios nos dé discernimiento y podamos tomar decisiones sabias, no como pensamos o como razonamos, sino como Dios quiere que lo hagamos. Y entonces lo que hagamos va a ser prosperado siempre, 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 porque esa es la palabra de Dios, eso es lo que el Señor nos dice. Y dice que todo lo que hace prosperará. Y no estoy hablando aquí de una persona como si fuéramos el rey Midas. ¿No saben lo que es el rey Midas? Un hombre que todo lo que tocaba lo hacía oro, todo lo que tocaba prosperaba. No, sino estoy hablando de que Dios saca algo bueno siempre y maravilloso en todo, inclusive en las circunstancias difíciles, y Él nos prospera
y nos prosperará en todo. En todo, mi hermano. No se trata de un salmo que apoye la prosperidad que el mundo conoce, no, sino que la prosperidad de la que habla es la base de la relación y el cuidado que Dios tiene sobre sus criaturas. Dice que Él te va a prosperar en todo. ¿Qué es en todo? Sobre tus planes, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus seres queridos, sobre sus finanzas, sobre sus negocios. Te va a prosperar en todo, en todo. Por eso dice, bienaventurado, doblemente feliz, gozoso, dichoso. Quiere decir bendecido, afortunado, feliz, respaldado por Dios mismo, dice. El que no se sienta en la silla de los escarnecedores, el que no está desmoral, no hace pecados, es bienaventurado, el que no hace daño, el que no se burla. Mis hermanos, yo los exhorto a que ya no nos ofendamos unos a otros. Mejor arreglen las cosas. Hay hermanos que pelean con hermanos. Hay familias que pelean como familia. Y eso es lo que Satanás quiere. Quiere derribarnos. No quiere que aprendamos. No quiere que seamos semejantes al Hijo de Dios, que perdonamos. Cuando te ofendan, ora por ellos. Ora por ellos. Ora por ellos. Y Dios no quiere que nosotros nos sentemos en esas sillas y que nos apartemos de ellos. Pero apartarnos de ellos no quiere decir que nosotros no convivamos o no les hablemos. Ay, esa persona no le voy a hablar porque no es cristiana. Ay, esa porque como es, mira, esa persona roba, no le voy a hablar. No. ¿Que Jesús estuvo con pecadores? Sí. ¿Que Jesús estuvo con ladrones? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Él estaba con la intención de que ellos se arrepintieran y cambiaran sus vidas. Nosotros podemos estar y convivir con esas personas, es sí. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de presentarles el Evangelio para que cambien sus vidas. Si tú estás con la finalidad de divertirte como ellos se divierten, déjame decirte que estás en manos del enemigo, en manos de Satanás. Porque la finalidad con la que Jesús se allegó, se juntó con estos hombres pecadores, ladrones, prostitutas, fue con la finalidad de que se arrepintieran y de que volvieran sus ojos a Dios. No está hablando de que tú no vivas con ellos, no te convivas con ellos. Pastor, pero es que usted no conoce a mi familiar, no conoce a mi esposo, no conoce a mi esposa. Miren, hombres, son de mecha corta y miren. Y yo te voy a decir, pues porque no lees la Biblia, tú no conoces el poder de Dios que transformó corazones, no como el que tú me dices, corazones peores. Transformó corazones de asesinos, delincuentes, malhechores, prostitutas. Transformó esos corazones. Él es poderoso. Usted no conoce a mi hermano, a mi hermana, pero Dios sí los conoce. Y Dios escudriña el pensamiento y el corazón y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y es el que cambia corazones. No, pastor, es que usted no conoce a mi esposa no. Yo te digo, si yo no la conozco, pero tú conoces el poder de Dios y te vas a dar cuenta de que sí puede haber cambios. Pero tenemos que estar firmes, plantados, no permitir que Satanás nos haga leña, ni a nosotros, ni a nuestros familiares, ni a nuestros hermanos en fe. Hermanos, tan hermoso que es querernos, a apoyarnos en oración, a nuestras familias. No permitas que el enemigo haga leña de ti. Jóvenes, no permitan que el enemigo haga leña de ustedes. Sean obedientes a sus padres. Padres, si tú dices que yo no sé cómo guiar a mi hijo, a mi hija, bueno, vea la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar respuesta para saber cómo guiarlos. No sé cómo debe ser mi matrimonio. Vea la palabra de Dios. El Señor te va a enseñar cómo debes obrar en tu matrimonio. Pero no permitamos que seamos arrancados, que seamos leña. Y si tú dices, bueno, es que yo me siento como leña,
Es el momento de decir, póngase sobre sus pies. Monis. Si tú dices, pastor, verdaderamente a veces me he sentido como leña, deprimido, caído, abatido, es momento de decirle, Señor, te agradezco por todos los momentos hermosos que como familia has tenido con nosotros. Pero también te entrego, Señor, te entrego esto que yo tengo, que yo hago, que yo paso. Señor, me entrego como leña para que sea ofrendada a ti, delante de ti, y que tú puedas obrar en mi vida, Señor. Limpiarme, enseñarme, y a través de tu palabra, Señor, estar firme, echando raíces hasta lo más profundo, para que cuando venga el enemigo, cuando vengan las aflicciones, me muevan, pero no me derriben. Señor, perdóname porque a veces quiero suplir tu consejo con mi pensamiento, con mi razonamiento, con el razonamiento de los demás, aún del más experimentado, pero me es difícil seguir tu consejo. A veces nos sentimos más listos que tú y hacemos lo que pensamos, creemos, lo que más conviene según nosotros, y no volteamos a verte a ti, Señor, para ver qué es lo que tú quieres de nosotros. Y por las decisiones y los consejos malos que a veces tomamos, somos caídos, derribados, somos hechos leña, Señor. Señor, en esta tarde venimos como leña delante de ti, en un sentido figurado pero simbólico, Señor, a entregarnos delante de ti como ofrenda, para ser quemados delante de ti, ofrendados a ti y ser limpiados por ti, mi Señor. Ser limpiados por ti, mi Señor. Gracias, mi Dios, porque tú siempre tienes cuidado de nosotros, Señor. Siempre, siempre tienes cuidado de nosotros, Señor. Y tú, Señor, vas a plantarnos firmes, estables en tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ser como árboles y no como leña. Ayúdanos, Señor, a que podamos dar fruto, dar sombra, estar firmes. Te lo pido y ruego, Señor. Ayúdanos, Señor. Si no hemos hecho las cosas, permítenos empezar a hacer las cosas que te agradan, a caminar como tu consejo, como tu palabra nos dice. Porque nosotros nos podemos equivocar, pero tú no te equivocas. Y tú quieres lo mejor para nosotros. Señor, tú eres nuestra fuente de agua. Contigo no hay sequedad, contigo no hay falta de alimento, Señor. De esos nutrientes que nos fortalezcan para que cuando venga la prueba, la adversidad, nosotros estemos firmes y resistamos todo, inclusive la tentación, Señor. Así como tu hijo un día fue tentado y resistió la tentación. Ayúdanos, Señor, a que nosotros seamos árboles como símbolos de solidez, de confianza, y que podamos crecer al tiempo establecido por ti, mi Señor, para dar frutos, dar buenos frutos, Señor. Señor, gracias, gracias porque nos permites y nos ayudas a ser árboles y no leña. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.